nadie tiene la clave. Estamos en un lugar del estudio que nos encanta, el living, porque aquí recibimos siempre a visitas. Y cuando uno recibe visitas, invitados, es porque quiere dialogar, conversar, conocer algo más acerca de esa persona, ¿no? Estamos en un año especial con mucho contenido político, con miras a lo que se viene en este 2019, haciendo balances, trazando cuestiones que inevitablemente vamos a abordar en el living. Pero también estamos con un invitado especial que es considerado, digamos, un animal político. Sí, exacto. Un animal político que además, juega en todos los frentes. Uno de los hombres fuertes de Unión por Córdoba, hay que decirlo, presidente del bloque, legislador. Pero queremos también conocer la otra parte, el costado más humano, menos político del hombre. Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en el programa. Hola, buen día, gracias por invitarme. Un gusto. Abuelo también. Sí, les contaba a ustedes, fue de cámara, que me acaba de mandar un mensaje mi nieta menor, y un audio y una imagen de ella con su diploma de paso al primerito, como ella dice. Primerito seguramente grado. Especulando con la llegada de Papá Noel. Claro, claro. Y yo les comentaba a ustedes que mis nietos por allí necesitan que yo les reactualice la foto, porque si no... No, terrible. Y bueno, claro. pero esa es también la ¿Cómo es tu la vida realidad. cotidiana, Carlos? Más allá de la política, que la política, a ver, te absorbe, es todo el tiempo, es a las 3 de la mañana, es a las 5, a las 7, Sí. pero ¿qué espacio queda para Pero la política lo común? también es humana. La política también es, tiene un alto contenido humano, o humanista, si uno tiene, digamos, o está formado y tiene esa concepción, ¿no? En definitiva es un modo de entender la vida y de querer que la vida vaya o discurra por algunos caminos que uno entiende tienen que ver con mejorarle la vida a la gente, ¿no? Pero es muy bueno poder en algún programa no tener que hablar al menos no tanto de política. No vas a zafar igual de todo lo que te vamos a preguntar. Estoy acostumbrado, no se hagan problemas por eso. Pero es bueno poder hablar de otras cosas. ¿Cómo es mi vida? Mi vida es muy simple. Mucho más simple de lo que por allí alguien puede imaginar de una persona pública. Yo siempre trato de... no soy un hombre de vida que me guste tanto la vida social. La que asumo, la asumo más por cuestiones... Compromisos. Claro, es decir, de compromiso, pero trato de refugiarme en cuestiones más íntimas, esos espacios, esos pocos espacios de tiempo que uno tiene, yo trato de vivirlos con la familia, con mis hijos, con mis nietos. Mis 4 hijos están ya todos radicados en Córdoba, entonces yo también paso gran parte de la semana en la ciudad capital. Esto me permite estar más en contacto con ellos, a veces más con ellos que con mis nietos. Claro. Y después refugiarme en las cosas que a mí siempre me han gustado. ¿A qué te dedicabas antes de dedicarte a la política? Y me he dedicado un poco de todo. A ver, por ejemplo. Bueno, he tenido mi etapa de estudiante universitario, después vinieron los años... ¿Qué estudiabas en la universidad? Ciencias económicas. Ajá. Y no pude terminar porque, bueno, hubo que huir en esa época momento, de la persecución de los militares. Después vino una etapa muy oscura en la vida de Argentina y en mi caso particular, Claro. que fueron los 5 años de estar preso durante la dictadura militar. Yo siempre digo, yo me casé muy jovencito por primera vez, tenía 21 años, y a los 23 estaban naciendo mis hijos, Claro. mellizos, un varón y una nena, a una semana que yo fui detenido por los militares. ¿Estabas lejos en ese momento? Y sí, ¿Estabas preso? Estaba preso, casi desaparecido. Terrible. Y conocí a mis hijos, salvo un pequeño episodio en la cárcel aquí de Río Cuarto, en donde logramos por intersección de la iglesia, que por lo menos me los dejaran conocer en una Navidad, 5 minutos, entraron los dos en sus sendos cochecitos, y ahí conocí a mis hijos, los retomé recién cuando tenían 5 años. Así que bueno, Qué tremendo, fue, o sea, un periodo hermoso de los chicos. Sí, tremendo para uno y claro, sobre todo claro. para los chicos, ¿no? Que Sí, bueno, sí, se claro. refugiaron en su mamá, que fue una verdadera heroína,
criándolos y en la familia, que siempre yo digo, ¿no? Y esto es casi como no un consejo, yo nunca doy consejo, pero sí una recomendación, ¿no? Todo el mundo tiene que tener absolutamente claro que cuando desaparece todo, hasta por ahí algún amigo íntimo, queda la familia. Siempre queda la familia. El refugio, siempre, el refugio último frente a las dificultades, porque en las buenas estamos todos, como dice el dicho. Estás rodeado siempre. Siempre estamos rodeados en las buenas. Y pero en cuando las malas preso, siempre quedan, grábense eso, sí, porque yo lo viví en carne propia, siempre queda el reducto de la familia, que es la que siempre sostiene. ayuda incondicionalmente. Así después te tengan que pegar en la cabeza porque te lo merezcas o no, pero mientras tanto te lo ayudo. Bueno, cuando estuviste preso, Carlos, ¿cómo los recuerdos? Por supuesto, no debe haber nada muy agradable, pero ¿hay algo que te haya quedado marcado en algún momento especial? Bueno, que yo era muy compartir? joven, ¿no? Como lo éramos la mayoría de los que integramos la llamada generación del 70, los que sobrevivimos a esa tremenda masacre que fue la dictadura, la peor dictadura militar que hemos tenido en toda la historia de Argentina y una de las más crueles del mundo, ¿no? Yo era muy joven, aún así yo podría contarles muchas cosas, muchas anécdotas. Las he contado en distintos momentos de mi vida. No es un tema al que yo vuelva como no sea en mi fuero íntimo. Eso es casi ineludible todos los días, volver a imágenes, a situaciones así. Sobre todo tratando de siempre volver a aprender, ¿no? Claro. Pero yo rescato dos cosas. Primero, esta cuestión tal vez muy religiosa de haber apelado a lo más profundo, y la religiosidad en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? No encasillarla en mi caso yo soy católico, soy cristiano antes que católico, lo cual es toda una definición, pero sin encasillarla, eso que uno tiene o que el ser humano tiene en su interior y que le permite sacar fuerzas extras, no las fuerzas que todos tenemos en un momento determinado de la vida para sobreponernos a las dificultades. Esa potencia extra que viene de la interioridad más profunda de uno. Bueno, creo que eso a mí me cambió la vida. Fue así un shock total, brutal en mi interior, y me permitió sobrevivir. Y creo que también no es mérito mío, sino que, bueno, los cristianos hablamos de la gracia, y no hay que tenerle miedo a la palabra de recibir gracia, porque nosotros somos tan débiles, en definitiva, que siempre necesitamos que alguien nos ayude. Horizontalmente, como somos todos, o alguien superior para aquel que crea en estas cosas. Bueno, yo soy un convencido de que uno de las consecuencias que podría haber tenido por el paso por esa situación podría haber sido tranquilamente convertirme en un gran resentido. Y a veces los grandes resentidos son los que más lo disimulan. Claro. Y tengo para mí que no soy una persona que se resintió por haber padecido todo eso. No olvido, tengo memoria y hago un culto de todo eso, pero no lo transformo, no lo transformé en rencor, y creo que eso, vuelvo a decir, se lo debo a ese proceso interior que también alguien con mayúscula me permitió tener. Carlos, y cuando saliste de prisión, ¿cómo siguió tu vida? ¿A qué te dedicaste? Bueno, cuando salí de prisión, digamos, lo esperable, tal vez a quien observe después mi desarrollo como militante, como dirigente político, cosas por el estilo, decía, bueno, salió e inmediatamente se dedicó a la política. No fue así, porque yo sentí que tenía una gran deuda con los que habían quedado esforzándose, mientras yo, más allá que no era un preso común, era un preso político, no estaba allí por ninguna macana que hubiese hecho. Claro, sino exactamente, pero eso no me alcanzaba para saldar mi deuda. Entonces me dediqué
mucho tiempo bueno, a la actividad comercial. Con mi padre tuvimos un transporte de mercadería mucho tiempo. Bueno, he pasado por distintas actividades comerciales y bueno, ya sí, después ya reingresé nuevamente a la política y ya no paré más. Siempre dentro del PJ. Sí, sí, por supuesto. Siempre. Sí, sí. Vos decís que por ahí no tenés mucha actividad social y que por ahí cuando la tenés, tus amigos quieren hablar de política y vos estás cansado de por ahí de hablar de política. ¿Te cansa en qué sentido? Porque una persona que se dedica a la política, claro. A ver, uno lo primero que trata, y sobre todo con sus amigos, es no ser maleducado, no ser torpe, no ser desconsiderado. Entonces uno entiende que los amigos que siguen la política y saludablemente para ellos, tal vez, a través de los flashes informativos, de los titulares, bueno, quieran tener, a lo mejor, tienen la curiosidad de querer saber. Buscar información. Claro, y cómo es esto detrás de bambalinas, ¿no? Y a veces hay, como siempre, detrás de bambalinas, otra realidad. Y a veces no, a veces la realidad política también es más simple de lo que los analistas o de los propios periodistas o del público en general opina sobre ella, ¿no? A decisiones que por allí se ven como que han sido producto de toda una sucesión de análisis y de idas y vueltas, y a lo mejor ha sido mucho más simple, como en otros casos no. Entonces uno, bueno, trata de ser considerado, pero yo ya estoy harto de hablar de política. Claro. Como que a ustedes les hable de periodismo después que terminan toda una semana de programa. Medio como, Carlos, ¿te sentís un peronista? Bueno, yo creo que uno de los grandes valores, y yo diría el valor por excelencia, que al menos incluso justifica y explica hasta las últimas consecuencias por qué el peronismo tiene la vigencia que tiene, es porque es un sentimiento. Aquella frase del general Perón, que irónicamente, pero con una gran profundidad, como en definitiva toda ironía lo es cuando es buena, aquello de que, no, peronistas somos todos, es una gran realidad, porque realmente el peronismo es un sentimiento, es antes que nada una cuestión más emotiva, una cuestión emotiva que tiene que ver con esta sensibilidad de la justicia no solamente social, sino de la justicia entendida, esta justicia que, permítanme el término, se mama en el barrio, se mama al menos lo que hemos tenido la suerte de criarnos en esos ambientes, ¿no? Se mama en la casa, en la familia, en los amigos, en el club. Es decir, esa cuestión solidaria, ¿no? O sea, yo siempre digo también, recién hablábamos del resentimiento, si hay algo que los pobres no tienen, y vaya casualidad, ¿no? Es resentimiento. Mira. Salvo cuando se provoca mediante la ostentación o el agravio. Allí entonces viene la reacción. Y las grandes reacciones sociales o los grandes cambios en la humanidad muchas veces han sido por una pequeña chispa que enciende la pradera, como decía otro gran pensador, que fue Mao Zedong, y creo que lo que la provoca siempre son hechos de injusticia, a veces pequeñitos, a veces que uno dice, esto fue lo que encendió, sí, pero tienen un profundo significado. Bueno, yo creo que ser peronista es antes que nada una emoción, y una emoción fundada en esas cosas, y en la ese solidaridad sentido, y la necesidad y el querer que todos seamos lo más iguales posibles. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuál era tu relación con José Manuel de la Sota y qué significa, bueno, hoy su ausencia para vos? Bueno, yo siempre digo lo mismo, me parece que es un acto de honestidad intelectual y yo no fui amigo personal de José Manuel de la Sota, no tengo ningún problema, ni pretendo ahora que no está, no lo fui, claro. No tuve la oportunidad, no se dieron las cosas de tener una amistad, una relación personal, de amistad con él. Sí tuve una excelente relación política, con altibajos, como siempre, él en la estatura que tenía, yo en la mía, pero siempre fui muy respetuoso de su figura, fui muy respetuoso
y soy muy respetuoso porque hablamos de un De la Sota también actualísimo en su legado, de esa capacidad que De la Sota siempre tuvo de innovarse, ¿no? De cambiar él y cambiar la realidad. Porque algunos hablan de los valores de la famosa renovación, ¿no? Sí. De hablar de un peronismo republicano, democrático. Salíamos de la dictadura, hablar de un peronismo democrático era medio como este tipo atrasa, ¿no? Y hoy con el diario del lunes es fácil, ¿no? Cuando uno ve la necesidad y la actualidad que tiene ese planteo que se hizo allá en la década del 80. Bueno, De la Sota era eso. Así que no es fácil cubrir y cumplir, cubrir sobre todo ese vacío que ha quedado. Yo creo que el mejor, lo hemos venido diciendo en todos los homenajes que se han hecho a lo largo y a lo ancho de la provincia. Yo he participado particularmente de todos. Yo creo que el verdadero legado de la Sota es el que expresa también su hija Natalia. A mí hay una cuestión que Natalia dice que me ha impactado mucho, porque ella ha dicho dos cosas. Primero, si mi padre estuviera acá, dirían, déjense de llorar, pónganse a trabajar. Primera cosa. Segunda cosa, yo no reclamo portación de apellido ni beneficios por ello. Claro. Reclamo un espacio para trabajar. Parece inteligente. Y me parece, sí, humilde, inteligente y necesario, sobre todo en esta época. Y por fin, soy un convencido que no ya los peronistas, De la Sota era un dirigente que estaba muy por encima incluso de esa visión, por generosa que sea. Me parece que los argentinos hemos perdido el que hubiese sido un excelente candidato a presidente para el año que viene. Carlos, ¿y cómo está Unión por Córdoba ahora, justamente en este momento, post De la Sota, con un Schiaretti consolidado en el gobierno de la provincia, con varios nombres dando vuelta, posiblemente con el tuyo también, ahí como probables candidatos? ¿Cómo está por dentro Unión por Córdoba? No, Unión por Córdoba está bien. Unión por Córdoba está bien porque precisamente después de la muerte de la Sota, la mesa de conducción del Partido Justicialista, fuimos a verlo al gobernador, Sí. esto yo lo he contado públicamente, lo fuimos a ver más llenos de preguntas que de respuestas, ¿no? Con una gran preocupación. Y la verdad, el gobernador nos dijo claramente, miren, sáquense de la cabeza, De la Sota es insustituible y la única forma de sustituirlo es que tengamos un peronismo unido. Yo no quiero más sectores internos, Claro. más allá que todos nos vamos a seguir nucleando en torno a los afectos, a las referencias que bueno, como hacemos en la vida común. Uno se junta con sus amigos y en su club y en su espacio de lo que fuere, cultural o lo que sea, eso es inevitable y es bueno. Claro. De lo que se trata es no transformar eso en algo más importante que el conjunto. Bueno, eso nos pidió Schiaretti y nos dijo que saliéramos con ese mensaje, es lo que venimos haciendo en la recorrida por toda la provincia. La hemos prácticamente terminado el viernes pasado en San José de la Dormida, ya casi en el límite con Santiago del Estero. Es grande esta provincia. Y bueno, y Unión por Córdoba está bien. Y el gobernador de la Sota está muy bien también. Pero, ¿qué es lo que yo digo que es más importante? Lo más importante es que el gobernador de Schiaretti no es una persona que se conforme ni se eche a dormir la siesta. ¿En qué sentido? En que es un gran caminador, ha andado 427 municipios y comunas, volvió a visitarlos completos un año antes de terminar su gestión. Lo hizo, terminó el último Ahora, hace unos poquitos días. Bueno, no hablo en ese sentido. Hablo en que es una persona que tiene absolutamente claro de que no alcanza, por mucho que haya hecho Unión por Córdoba, más allá que se nos critique y se hable, hay que volver a cambiar. Pero no cambiar como por ahí cambian otros, ¿no? Bueno, a eso a vamos, ver, ¿a dónde bueno, vamos? Hay que volver a cambiar, hay que tomar los desafíos de los cordobeses para los próximos años. ¿Eso no tiene que son los ver mismos. con el rediseño de las elecciones provinciales? ¿Tiene que ver eso? No, tiene que ver, no, en realidad lo de la fecha de las elecciones es uno de los temas que fueron más simples que otra cosa. Lo único que nosotros pretendimos, fundamentalmente con el establecimiento de la fecha es darle previsibilidad a los cordobeses, ¿no? Y sobre todo
aislarnos los cordobeses en nuestra elección provincial de otra cosa que no sea la discusión de lo que nos conviene a los cordobeses. Y cada uno sabrá qué tiene que elegir. Ahora, no hubo una estrategia de decir, che, bueno, a ver, los nacionales eso también, veamos, eso también conviene. pero eso también se lo he contestado muchas veces a la oposición, que dice, bueno, pero ustedes lo hicieron especulando. Pero, a ver, esto es como en el fútbol, es como en cualquier actividad humana, de competencia, de competencia leal y bajo ciertas reglas, bueno, establecida la fecha de elecciones, que por otra parte, la propia oposición decía que especulábamos al no fijarla, y que ahora incluso nos critica por haberla fijado, pero cuando tiene la oportunidad, la necesidad de fijar también ella, como en el caso de Córdoba Capital, que la gobierna Cambiemos, la gobierna Ramón Mestre, no lo hace. Entonces es como lo que yo llamo esta cuestión de la contradicción, del club de la contradicción permanente, ¿no? Y lo que no se le puede pedir a una fuerza política es que no aproveche la división del otro, por ejemplo. O sea, no somos nosotros los que hemos generado que tengan 4, 5, ya no sé, ya he perdido la cuenta cuántos candidatos tienen, ni que no encuentren la manera de resolver esa situación interna. Ya la encontrarán, y yo soy muy respetuoso de la vida interna de cada partido, de cada fuerza política. ¿Y cuáles son los Pero candidatos no se nos puede del atribuir PJ? a nosotros eso. Claro. ¿Del PJ cuáles? ¿Están los candidatos del PJ? Bueno, nosotros no tenemos oficializados los candidatos todavía. Todos sabemos y todos pretendemos que el gobernador Schiaretti sea nuestro candidato. De ahí para abajo iremos analizando de acá en más cuál será la mejor alternativa. Lo que sí tenemos claro es que en cada departamento, en cada circuito electoral, es decir, en cada municipio, en cada comuna, en cada espacio que vaya a conformar las listas de Unión por Córdoba, deben ir los mejores hombres y mujeres, pensando fundamentalmente en el futuro. Pero tu figura es ineludible, vos sos consciente de eso. No, nadie es ineludible. Mira, si hay una cosa que yo aprendí en la vida es que no hay imprescindible. No hay imprescindible. El único imprescindible es el que dirige todo felizmente hasta ahora. Ahora, ¿tenés ganas? No, yo siempre tengo ganas, porque Pues estoy... estás dispuesto en tal caso. No, pero estoy absolutamente convencido de esto. Hay un proceso de renovación generacional inevitable y positivo, y necesario. Lo que digo es que no se puede decretar el fin de alguien por una cuestión simplemente cronológica. Es la famosa cuestión de que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. O sea, lo importante es que uno lo tiene que demostrar. Tiene que demostrar que tiene nuevas ideas, que no solamente tiene ganas, sino que tiene realmente, que está a la altura de los desafíos que se plantean hoy, que no son los mismos que se planteó José Manuel de la Sota hace 20 años, más allá de que los valores, las columnas que sostienen el templo puedan ser las mismas, ¿no? Antes de finalizar la nota, queríamos preguntarte brevemente por los 3 años de gestión del presidente Mauricio Macri y tu visión al respecto. Mauricio Macri no se puede negar que fue el resultado de un proceso agotado en Argentina, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero comparando, y esta famosa cuestión de volver a la grieta, a ver, uno puede encontrar, como en todas las experiencias de gobierno, cosas positivas, el kirchnerismo las tuvo, los cordobeses no la pasamos bien con el kirchnerismo, al contrario, sufrimos digamos, un permanente acoso en términos de asfixia financiera, bueno, porque los cordobeses somos distintos, nos opusimos al kirchnerismo. Yo recuerdo, yo era ministro de Agricultura en el medio de la 125, del conflicto, claro. Y bueno, tuvimos que salir a apoyar a los productores, y algunos nos decían, pero ustedes que apoyan a la sociedad rural, no, a la sociedad rural no. Nosotros apoyamos a los productores de Córdoba, que son y serán la base del progreso de Córdoba, una de las fundamentales bases del progreso de Córdoba. Bueno, digo, habrá cosas positivas, pero que alguien me explique por qué después de 12 años terminamos una gestión con más del 30% de pobres estructurales en la Argentina. ¿Y por qué hoy tenemos el 36%? Es decir, las cosas no mejoraron. Macri interpretó, y por eso los argentinos lo votaron, creo, en la proporción que lo hicieron,
creo que interpretó cabalmente en su momento lo que Argentina estaba pidiendo. Después creo que hay una gran frustración después de estos 3 años. Hay una gran frustración y yo creo que ha habido, para mi humilde entender, ha habido una dosis grande de soberbia. Porque cuando nosotros decimos, y de la Sota lo decía, lo dice el gobernador Schiaretti, lo dicen muchos dirigentes en el país, no solamente peronistas, de todos los colores, nadie saca solo este país adelante. Hay que entender que nos tenemos que poner de acuerdo, de que hay que hacer como hicieron otros países para salir de crisis iguales o más profundas que la que tenemos nosotros, que hay que andar para conseguir una crisis de esta dimensión, ¿no? No se sale solo de esto, no hay un dirigente, un presidente omnipotente que vaya a sacar esto solo. Todo, necesitamos hacer acuerdos. Me estás contestando la próxima pregunta que te iba a decir acerca de que la gente por ahí dice, Schiaretti y Macri es lo mismo. Bueno, la política es el arte de la negociación permanente, sería la respuesta. Los kirchneristas dicen que nosotros estamos muy cerca de Macri. Los macristas dicen que nosotros tenemos un pacto con los kirchneristas. La verdad que... y después terminan todos juntos votándonos en contra, ¿no? Más allá que por ahí se enojan unos y otros. Pero digo, no es así. Nosotros ni muy cerca ni muy lejos. Lo que nosotros pretendemos es estar siempre cerca de los cordobeses. Y me parece que hay algunos en esta provincia que tal vez tengan temor de que existan muchos cordobeses que sobre todo, a pesar de que las cosas no vienen bien, sí, que están muy difíciles, pero sobre todo mirando para atrás y no quieren volver para atrás, a lo mejor le puedan dar una nueva chance al presidente Macri. Pero que en Córdoba valoren y no quieran poner en riesgo lo que se ha conseguido con gran esfuerzo de quién, de un gobierno, no, de los propios cordobeses. El progreso de Córdoba, el que se destaque Córdoba en un contexto de crisis donde todo se está cayendo y en Córdoba la obra sigue, inauguramos gas, seguimos con los planes sociales, seguimos con las rutas, hemos conseguido dinero. ¿Por qué se le presta a Córdoba y al país no? Ahí vuelve el gobernador con casi 100 millones de dólares para acueductos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le presta? Los que prestan dinero en el mundo no te prestan si vos no sos capaz, claro, si no sos sujeto de crédito, es decir, si no podés devolver el dinero. Bueno, me parece que esta es un poco la síntesis de... Ojalá el presidente hubiese tomado la recomendación que el ex gobernador de la Sota le hizo en su momento. Presidente, convoque un acuerdo social, un acuerdo político. Nos hubiésemos ahorrado muchos dolores de cabeza. Carlos, ha sido un gusto tenerte en el programa y conocer un poco más del hombre, de la parte humana. Bueno. ¿Compran los regalos de Navidad o no, Carlos? Sí, por supuesto. Bueno, algunos los compro yo, pero me encargo personalmente en algunos casos. En otros es el Niño Dios y Papá Noel. En otros sí, porque yo no tengo tiempo, entonces me ayuda. Gracias por visitarnos. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, un gusto.